Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos, hermanas en Cristo, aleluya. Ese pueblo llamado mundo, les habla el pastor Jorge Lamora del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Jesús el Cristo. Y bienvenidos a nuestros estudios bíblicos en camino a Damasco. Un miércoles más, aquí con ustedes, tratando de poder enseñarles algo acerca de la palabra de Dios, pero específicamente acerca de este libro tan importante, el libro de la profecía, lo que se avecina, lo que ya está muy pronto a llegar, y tenemos que estar preparados como cuerpo de Cristo para poder recibirlo todo. Espero ya estés sintonizando o sintonizado. Espero que ya tengas tu lápiz y tu papel, tu cuaderno, tu pluma, como quieras llamarle. Lo bueno es que tomes notas. Eso sí es muy bueno, que siempre tomes notas. Las notas te van a ayudar a repasar, a estudiar, a llegar a otros libros que están entrelazados con este hermoso libro de la profecía, el libro de Apocalipsis. Aleluya, el libro de la escatología. Aleluya, y te damos gracias, papi, un día más. Vamos a tratar de redimir estos 30 minutos. Todavía estamos en el primer capítulo de Apocalipsis. Terminamos en el versículo 18 el miércoles pasado del capítulo 1 y lo hicimos a propósito. Hubo un propósito de Dios porque había algo que explicarles y nos fuimos al libro de Mateo capítulo 7 versículo 21 en adelante. Les explicamos el por qué en el versículo 8 dice: yo soy el que vive y aunque estuve muerto, pero aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Se le estaba presentando una vez más a este siervo amado que estaba tan tembloroso y temeroso porque estaba experimentando un nivel espiritual como nunca antes en su vida, y mi Dios le dio la calma. Mi Dios le dijo: soy yo, aquel que seguiste, aquel que amaste, aquel al cual te recostaste a su pecho. Soy yo el que te habla, te he escogido, he encontrado en ti un corazón verdadero para amar. Privilegiado eres, le dijo. Y se le volvió a presentar una vez más, pero después le dijo: y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Es decir, que mi Cristo está en control de todo aquel que va al infierno, al lago de fuego o a la vida eterna. Pero les enseñamos que también es nosotros quien escogemos. Él nos da la oportunidad y una vez que aceptamos, Él toma control. Si no aceptamos, también Él toma control. El que lo rechaza, Él es el que decide para dónde va y sabemos que va a terminar en un lugar para siempre que no es bueno y que no es recomendable. Pero a la misma vez, si aceptamos a Cristo, pues entonces ya Él toma control de nuestras vidas y tenemos una salvación con vida eterna garantizada para siempre en la presencia de Jehová. Y fuimos al libro de Mateo capítulo 7, 21, como les dije, y vimos cómo se expresaban aquellos que le decían: pero yo en tu nombre hice esto, y en tu nombre hice milagros, y en tu nombre pero en el nombre de Jesús todo lo que hagamos, si es en el nombre de Jesús, el decirlo no garantiza nada, sino en realidad hacerlo. Y de la única manera que podemos hacerlo de verdad en el nombre de Jesús es siendo obediente a su voluntad. Es decir, arruinando la nuestra, matando al hombre viejo, entregando nuestra propia voluntad rendida de la de Él. Es el momento donde llega esa gran decisión de ese agente especial que Él nos regaló. Y ahí es donde tenemos que decidir entonces si tomamos la decisión de rechazarlo o de decir que hacemos su voluntad y a la verdad o en realidad no, o si verdaderamente rendimos nuestra voluntad para hacer la de Cristo. Ahí estaba explicado en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 21 en adelante. Pero dejamos a través de la guía del Señor, a través del Espíritu Santo de Dios,
que siempre nos guía en cada paso, en cada estudio, en cada prédica, en cada administración. Cada vez que abrimos nuestra boca hemos declarado y confesado que es Él el que habla, el que predica, el que ministra, el que enseña. Nosotros no somos nada sin Cristo. Nosotros tenemos que entregarnos completo y eso hemos hecho. Cada vez que venimos delante de estas pantallas es para regalarle la palabra de Dios que sale de nuestra boca. Abrimos nuestra boca y el Espíritu Santo habla, ministra, enseña, educa. Es Él el que lo hace, nadie más. Nosotros no somos capacitados para hacerlo sin Él. Acuérdate que Él no llama al capacitado. Nadie está capacitado en su palabra hasta que Él no lo capacita. Él no llama al capacitado, Él le capacita al llamado. Cuando venimos a sus pies éramos ignorantes de toda esta verdad, de todo este conocimiento, de toda esta sabiduría, de todo este entendimiento, aún del discernimiento del Espíritu Santo, porque no vivía en nosotros. No éramos capacitados para este mensaje que encierra el canon sellado de las Escrituras. Él nos trajo, entonces Él el que nos capacita. Y cada vez que aceptamos esa capacitación, Él se glorifica. Él habla a través de sus siervos. Él ministra, Él predica, Él enseña, Él educa, Él exalta. Es Él el que lo hace todo. Es el Dios de los cielos. Y cuando aprendemos eso, hemos entregado nuestra vida y vivimos dependientes de que Él hará lo que Él quiere hacer. Cuando nosotros decimos que Él lo hace todo, es porque es Él el que lo hace todo. La parte que nosotros hacemos física la hacemos porque es a través de lo que Él hace espiritualmente en nosotros. Tienes que aprenderte eso. Hay mucha gente que tú les dices, muchos cristianos, muchas personas, no, porque el Señor fue el que lo hizo y el Señor es el que lo hace. El Señor lo hace todo. Sí, si no lo entiendes de esa manera, entonces no has entregado tu voluntad. No hay total dependencia de Dios en ti. No has crecido ni tan siquiera en la gracia de Dios. ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento de su palabra? Él es el que lo hace todo y nos dirige nuestros pasos para que entonces físicamente nosotros podamos hacer la obra de Él, porque ya Él lo logró espiritualmente. Y eso es algo que tenemos que aprender en el cuerpo de Cristo. Yo lo aprendí hace muchos años. Yo me rendí a sus pies, al lugar más alto, y Él es el que me guía mis pasos todos los días. ¿Por qué? Porque busco su rostro. Y Él fue el que me dijo, vamos a parar en ese versículo 18. Vamos a hacer mi voluntad. Frena, llévalos aquí al libro de Mateo, explícales lo necesario que es no tomar el evangelio de Cristo como un juego. Hay muchos que están jugando hoy con el evangelio. Y el evangelio no es un juego. El cristianismo no es un juego. Hay que tomarlo seriamente porque Cristo lo tomó tan serio que se despojó de su trono para venir a esta tierra. Juan 1:14, a caminar aquí en estas calles de Jerusalén para traernos este evangelio. Y no simplemente ahí, sino que fue directamente a donde Él y únicamente Él sabía que iba a vencer y a lograr el propósito en la cruz. Él lo tomó bien serio. Nosotros también tenemos que tomarlo muy serio. Y por eso dejó el versículo 19 y 20 del primer capítulo de Apocalipsis, donde vamos a terminarlo hoy. Hoy vamos a terminar el primer capítulo para poder empezar entonces en el capítulo 2 y 3, las iglesias, las 7 iglesias. Las 7 iglesias que Jehová escogió, el Cristo de la gloria, y se las está presentando, o se las presentó a nuestro hermano Juan, para que escribiera lo que oía y veía, para mandárselas a cada una de ellas conforme a como Él lo ordenó, de la manera que Él lo ordenó. Y en el versículo 18, vamos a regresar aquí, vamos a recapitular un momentico. Y yo soy el que vive, y aunque estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo ahora, dice, las llaves del infierno y de la muerte. Ahí quedamos.
Él es el que tiene control de todo. Él lo sabe todo. Él es el que decide para dónde vamos. Somos nosotros los que escogemos seguirle a Él o no, creerle a Él o no, entender que Él es el único que tiene esa autoridad y ese poder. Aleluya. Y en el versículo 19, este es un versículo muy importante porque este versículo da el total entendimiento. Escucha, el total entendimiento de este primer capítulo del libro de la profecía. Aquí en el versículo 19 nos dice: escribe las cosas que has visto, le dice él a nuestro hermano Juan, y las que son, las que has visto, ya las has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Este versículo en realidad está partido en tres partes. Y quiero que tomes nota. Te voy a dar estas tres notas. Necesito que las tomes. Necesitas aprender de esto porque este versículo 19 y 20 encierra, te da el total entendimiento de este primer capítulo. Y quiero que tomes nota. Escribe las cosas que has visto. Es decir, este versículo le enseña a Juan que escribiera lo que ya había visto. ¿Qué fue lo que vio Juan? Si vamos al versículo 12 de este mismo primer capítulo, dice: y me volví a ver en la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, que son la representación de las 7 iglesias. Y sigue diciendo, esto es algo bien importante que tienes que escribir, anotar, aprender en las tablas de tu corazón. Dice: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, y en el medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Está hablando de Cristo Jesús. Te expliqué la cabeza, te expliqué que era la roca firme, te expliqué que era el pedestal de la iglesia, pero la palabra aquí dice: y en el medio de los 7 candeleros, es decir, Cristo va a estar y tiene que estar y siempre tendría que estar en el medio de la iglesia. Cristo tiene que estar en el centro de la iglesia. La iglesia tiene que entender que tiene que ser cristocéntrica. Cristo tiene que ser el centro de todo en la iglesia, y aún más, dice: en el medio de los candeleros, es decir, en el medio de la iglesia, dentro de la iglesia. Cristo tiene que moverse dentro de la iglesia. Eso es lo que significa cuando le dice: escribe las cosas que has visto. Escribe lo que has visto. Cristo es en el medio de la iglesia. Versículo 12 y versículo 13. Cristo es el centro. Tiene que ser, lo va a hacer a continuación cuando entremos aquí en este capítulo 2 y 3. Veremos cómo él le enseña, le revela a nuestro hermano Juan lo que tiene que decirle a las iglesias. Lo que tiene que decirle él. Nadie más tiene esa autoridad, solamente él. Sigue diciendo, la segunda parte dice: y lo que será después de esta. Eso corresponde a lo que viene, a la era de la iglesia, pero de la iglesia desde aquella, de lo que se avecinaba para la iglesia de ese momento y para la iglesia universal en todo momento. Y la segunda y la tercera parte dice: y las que han de ser después de esta. Esto quiere decir lo que corresponde a la iglesia, escucha, hasta el capítulo 4. Después del arrebatamiento también va a continuar. La iglesia estará aquí en esta tierra hasta el capítulo 4, después de que te enseñemos el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que va a hablar de las iglesias y lo que él va a decirle, a comandarle a las iglesias. Aplica para toda la iglesia universal. Y de las cosas que van a suceder después de esta, dice, después que ya la iglesia haya partido. Después del capítulo 4, en cuanto comienza el capítulo 4 al capítulo 22, ahí se refiere. Ahí se refiere la gran tribulación, ahí se refiere la batalla de Armagedón, ahí se refiere a todo lo que va a suceder, la segunda venida de Cristo y más. Y después la eternidad.
Estos son 3 puntos claves que definen este libro. Le está diciendo a Juan, escribe esta visión. Escribe esto, escribe lo que has visto, es decir, todo lo que te he enseñado, que Cristo tiene que ser. Yo, le dice, yo soy en el medio de todo tengo que estar yo. Tengo que ser el centro de la iglesia. Ya te darás cuenta que cuando lleguemos a la última iglesia, la cual no te lo voy a enseñar hoy, pero te voy a dejar saber que en la iglesia de Laodicea, es decir, la última de todas las 7 iglesias, estamos hablando de tiempos. Estamos hablando de estos tiempos que estamos viviendo. Ahí en Apocalipsis 3:20 dice que Cristo se encuentra fuera de la iglesia pidiendo que le dejen entrar. Su gran amor. Apocalipsis 3:20 dice que está tocando a la puerta y el que escuchare y abriere su puerta, él entrará y cenará con él. Es decir que pasó algo entre todo este versículo, capítulo 2 y capítulo 3, que vas a entender que Cristo en este momento, en estos tiempos de esta última iglesia, está fuera. Fíjate cómo le dice, versículo 19, escribe las cosas que has visto, es decir, todo lo que he visto, lo que te expliqué en el versículo 12 y 13. Él es el centro. Él tiene que estar en el medio. Cuando Juan se volteó, vio a uno como el Hijo del Hombre en medio de los candeleros. Los candeleros significan o representan la iglesia. Y él estaba en el medio de la iglesia. Ahí es donde Cristo tiene que mantenerse. Y esto es algo que tiene que aprender la iglesia. Dice, y las que son, lo que va a suceder inmediatamente aquí ahora en el tiempo de la iglesia hasta que llegue el arrebatamiento. Es decir, todavía estamos en ese proceso hasta que llegue Apocalipsis capítulo 4. Cuando llegue el arrebatamiento, ya entonces viene la tercera parte. Dice, y las que han de ser después. Corresponde al acontecimiento del arrebatamiento y todo lo demás que llega. Todo lo demás que viene. La gran tribulación, del capítulo 6 al 19. Entonces tenemos que apuntar esas cosas. Son buenos datos que debes tener. Debes tener esos datos escritos para que puedas estudiar. Porque el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra. Eso representa los ángeles o los pastores que Cristo mismo escogió. Estos son los pastores o los ángeles que Cristo mismo escogió. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o los pastores y las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias que has visto. Las 7 iglesias. Como puedes ver, mi Dios no se refirió a ninguna religión. No se refirió a ninguna denominación, no se refirió a ninguna corporación. Mi Dios se refirió a Juan para que Juan se refiriese a aquellos pastores que él escogió, él mismo con su autoridad y poder escogió para que representen las iglesias. Todos los pastores deberíamos representar a Cristo en la iglesia. Todos los pastores deberíamos representar a Cristo en la iglesia. Para eso Cristo nos ordenó. Todo aquel pastor que es ordenado por el Cristo, no por el hombre, debe representar a Cristo en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel pastor que ha sido ordenado por el Cristo y no por el hombre tiene que unirse y humillarse a la autoridad de Cristo y no a la de él. Ninguno de los pastores que toman su propia autoridad han sido llamados por Cristo. No existe pastor que pueda cambiar la autoridad de Cristo, lo cual es su palabra, para hacer su propia autoridad. Los pastores no deben tener autoridad sobre la iglesia si no es Cristo. Cristo es la única autoridad en la iglesia. La cabeza, la roca firme, la piedra del ángulo, el pedestal que plantó la iglesia. Él es el único que puede tener esa autoridad. Es necesario que aprendamos esto.
Tienen que apuntar esto. Por eso lo dejamos para el 19 y el 20 para el día de hoy, para poder concluir este libro de Apocalipsis con esta enseñanza de que todo es necesario aprenderlo en la Biblia. A todo tenemos que llegar en la Biblia y tenemos que venir buscando el rostro del Señor para que sea el Señor el que nos dé su revelación y no de hombre. La revelación es a través de su autoridad, de la autoridad de su palabra. Y él le está diciendo aquí a nuestro hermano Juan, esto es lo que le vas a revelar a las iglesias. Le vas a decir, primeramente le vas a enseñar que estas cosas que has visto tienen que mantenerse de la manera que tú las has visto. Cristo debe ser siempre el centro de la iglesia. Cuando Juan se volteó, lo primero que vio fue uno como semejante al Hijo del Hombre, y dice, en medio de los candeleros, es decir, en medio de la iglesia. Cristo no puede ocupar otro lugar en la iglesia que no sea el centro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar algo más. Porque Cristo es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, mi Dios lo puso en el huerto del Edén. Y dice la palabra que lo plantó en el centro del huerto del Edén. Y ese es nuestro Cristo. Tiene que estar plantado en el centro de nuestra iglesia. No es simplemente del edificio, sino del templo del Espíritu Santo que somos. Tenemos que ser como iglesia. Nosotros somos la iglesia, no el edificio, no la congregación. Cada uno de nosotros representamos la iglesia de Cristo y nuestro templo le corresponde y le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Cristo tiene que ser el centro, el árbol de vida que habita en nosotros. Y eso es lo que le está enseñando nuestro Cristo de la gloria a este siervo amado. Déjale saber que lo que vistes fue que Cristo siempre tiene que ser el centro de la iglesia. Eso no está sucediendo hoy. Y que ninguno de los pastores que yo escogí, nadie más, es decir, las estrellas que vistes en los candeleros, esos ángeles, esos pastores los escogí yo con mi autoridad y poder. Quiere decir que ellos no tienen autoridad ninguna sobre la iglesia, solo la mía. Ellos tienen que regirse por mi autoridad para poder regir la iglesia. Aleluya. Si pudieras aprender estas cosas, entonces pudiéramos cerrar hoy el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Toda la visión que le dio este Cristo a nuestro hermano Juan era para que le dejase saber a estas iglesias lo cual él va a hacer. Lo cual él va a hacer, lo verás ahora en el capítulo 2 y 3. Este siervo se rindió a los pies del Señor y aceptó la voluntad de Dios, aún encarcelado. Tomó la responsabilidad porque se dio cuenta de que era un privilegio poder servir una vez más al Cristo de la gloria. Y se rindió a la autoridad de Cristo. Se rindió a la autoridad y el poder del Cristo de la gloria. Aleluya. Y esa misma manera le va a pasar a las iglesias esta carta, este libro. Escribe porque van a ser transferidas a ellas. Desde la misma manera que te las di. Primero vamos a empezar por la iglesia de Éfeso y así. Como mismo te las nombré, Éfeso, Esmirna, las 4 primeras del capítulo 2 y después las 3 últimas en el capítulo 3. Asimismo, tendría que presentárselas el apóstol Juan a cada una de las iglesias. Cristo es un Dios de orden y en ese orden tenían que ser presentadas. Y así lo hizo el hermano Juan. Es tan importante estos 2 versículos, son tan importantes, porque aquí nos deja saber que Cristo tiene que ser el centro de la iglesia que vamos a empezar el próximo miércoles. De cada una de ellas y de toda la iglesia universal. Y de toda la iglesia universal. Cristo tiene que ser el centro de la iglesia. Tiene que ser para todo y cada uno de los cristianos congregados donde quiera que nos congreguemos, donde nos plante el Señor. Si Él nos plantó en esa tierra,
Él tiene que ser el centro de esa tierra, de la misma manera que tiene que ser el centro de nuestra tierra, de nuestro templo. Le dijo, escribes, déjale saber eso primero. Fue lo primero que mencionó. Escribe las cosas que has visto. Lo que te enseñé aquí en el capítulo 1, versículos 12 y 13, te lo dejé ver. Te lo dejé ver para que de la misma manera que lo viste se los puedas dejar ver a ellos en el Espíritu. Aleluya, santo. Es necesario aprender estas cosas. Después vas a ver la iglesia, se la vas a dejar saber de la misma manera que yo te lo he enseñado a ti, de la misma manera que te lo he dejado ver a ti. Y la tercera parte de este versículo es dejarle saber a los pastores las cosas que vendrán y que tienen que ser predicadas de esa manera. No se pueden cambiar. Si no predicamos las cosas que han de venir, es decir, este libro que ya tenemos gracias primeramente al Cristo de la gloria y después a la obediencia de este siervo, hoy está en nuestras manos para poder estudiarlo, escudriñarlo, entrar en las profundidades de esta palabra, de la profecía. Y así de esta manera tendremos que enseñarlo siempre. De esta manera les ordenó o le ordenó a nuestro hermano Juan que le ordenara a estos pastores de estas 7 iglesias lo que representa a todo aquel pastor que ha sido escogido, ordenado y nombrado y plantado y llamado por el Cristo de la gloria. Dejarle saber que Cristo es el centro y que es la autoridad. Y que tiene que enseñarle las cosas que han de venir, que ya se avecinan de la manera que lo dice la autoridad de su palabra y no cambiarla a la autoridad del hombre. El hombre no tiene autoridad sobre la palabra de Dios. El hombre no tiene autoridad sobre la iglesia de Cristo. La cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, la autoridad suprema, absoluta de la iglesia, de su iglesia. Somos su iglesia, no la nuestra. Somos la iglesia de Cristo y bajo su autoridad tenemos que funcionar. Eso quiere decir que bajo su autoridad, la autoridad de esta palabra, tenemos que hacer su voluntad. Estos pastores, me incluyo yo, nombrado no por el hombre, ordenado no por el hombre, como decía mi hermano Pablo. Me encanta como abre cada epístola mi hermano Pablo. Ordenado por Cristo. Aleluya. De esa manera, a cada pastor nos deja saber de que Él fue el que nos ordenó. Él fue el que puso ese deseo en nuestros corazones. Y bajo esa autoridad tenemos que reinar. Tenemos que reinar bajo esa autoridad, bajo la autoridad del Rey, el único Rey, el que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos que gobernar conforme a la voluntad de Cristo, la cual es su palabra. Aleluya. Quería cerrar este capítulo de esa manera, porque para poder entrar en el capítulo 2 y el capítulo 3, donde ya estamos frente a las iglesias, de la manera que mi Cristo va a comandar la palabra, su autoridad a estas iglesias de aquella época, la cual aplica para la iglesia de hoy. Tenemos que entender primero de que Él es el centro de la iglesia. Tiene que ser el centro. Tenemos que ser cristocéntrico. Tenemos que seguir buscando siempre que Él esté en el medio de todo lo que sucede. Porque todo sucede a través de Cristo. Nada sucede en la iglesia sin Él. Aleluya. Por eso nos dio un sustituto. El Espíritu Santo de Dios. El cual es el que hace la obra de Dios. Cristo no tiene otro sustituto aquí en la tierra que no sea el Espíritu Santo de Dios. Para eso nos lo regaló. Para que haga y hable lo que es comandado por la autoridad de su palabra. Cada pastor ordenado, incluyéndome a mí,
Cada pastor ordenado por el Cristo de la gloria, escogido, elegido por Él, tiene que regirse a la autoridad de Cristo y reinar a través de esa autoridad y gobernar la iglesia a través de la autoridad de Cristo. No podemos sobrepasar nuestra autoridad por encima de la de Él. Aleluya. Espero que hayan escrito, espero que hayan podido entender para poder cerrar este libro, este capítulo 1 de este libro, había que llegar aquí. Había que llegar aquí para dejarles saber que de ahora en adelante, para el próximo miércoles en adelante, empezaremos ya con las 7 iglesias. Y ahí vas a ver cómo la autoridad de Cristo se derrama a través de ellas. Cómo les enseña, las educa, cómo las guía, cómo le dice qué hacer y qué no hacer. Cómo le da complemento a algunas y a otras no. El tiempo apremió ya. Ya llegaron los 30 minutos. Ya es tiempo de cerrar este estudio bíblico. Pero le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor primeramente por ustedes que decidieron en su corazón poder reunirnos una vez más en el nombre de Jesús. La palabra dice que cuando 2 o más se reúnen en su nombre, Él estará presente. Él está aquí. Y te está enseñando cosa linda, cosa hermosa. Te está enseñando su palabra. Espero hayas recibido, yo sé que sí. Espero que hayas escrito tus notas, yo sé que sí. Tenemos que terminar. Dios te ama, yo también. Bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles con otros estudios más. Estudios bíblicos en camino a Damasco. Amen and amen.